Bienvenido nuevamente a 7 segundos, el comentario de 7 segundos. Primero que todo, feliz Navidad. Ya inició diciembre hoy, estamos a 2. Me acompaña mi gran amigo Eury Santi. ¿Cómo está, Eury? ¿Cómo te sientes? Siempre bien, líder. Qué Siempre bueno, bien. qué Siempre bien. Y bueno. más aquí compartiendo contigo, con mi amigo Gregory, que vamos a conversar de De eso se política. trata, de eso se trata. Decía mi abuela que siempre hay que estar súper, ultra, mega bien. Sí. Porque bien está todo el mundo, mayormente aún esté mal. Y el día de hoy, aunque deseándole feliz Navidad a todos nuestros televidentes, de las redes digitales, pueden decir televidentes, sí. Audiencia, yo le digo Audiencia, audiencia, audiencia. mano. Señores, lamentablemente en este país la suerte es muy escasa. Eury y los demás que nos están escuchando. Ayer nuestro presidente, primer mandatario, se refirió al país. Yo nunca entiendo, con todo respeto, presidente, cuál es la necesidad de hablar, pero a veces parece que usted tiene un asesor que dice que hay que hablar mucho, que eso funciona, y yo siempre he dicho que no funciona. Pero a usted eso le gusta, lo digo, porque hoy es lunes. ¿Y qué tiene el presidente los lunes? La semanal. La semanal. Que yo entiendo que el mensaje que dio ayer, a menos que vaya a destituir al Ministerio de Educación o que hubiese cancelado a Bartolomé Pujol, fue un mensaje innecesario. Pues el presidente habló sobre el tema de declarar el país para de aquí al año 2028, un país sin hambre, sin pobres, sin pobreza, donde todo el mundo come. No sé, eso no va a pasar. Vamos a ser reales, eso no va a pasar. No es porque él no tenga la intención de que pase, porque yo no lo veo posible en 4 años de que este país supere eh, esa parte sobre la pobreza y más con todos los problemas que tenemos. Recuerden que el presidente había dicho lo mismo sobre el tema de la policía y se creó una reforma. Que No todavía sé, el logro más sustancial específicamente del tema de la policía ha sido cambiar el uniforme y rotular la guagua. sí, no, yo entiendo O ya, sea, Eury, y wow, me da mucha pena porque yo te lo voy a decir de corazón. O sea, no es, y tú lo sabes, no es un partido en el cual yo me identifico, pero no solo yo, el país tenía mucha esperanza con Abinader. Pero Abinader, que siempre algo que él decía en campaña, que él era un presidente sin atadura y sin compromisos políticos. No iba a decir que eso es mentira o hablador, pues no quiero decirles hablador al presidente. Pero yo ya se no lo dijiste. entiendo, no, en serio, yo no entiendo la necesidad del presidente. El día de ayer hablar sobre nuevas estrategias educativas, sobre que vamos a tener salud escolar, sobre que vamos a tener educación ambiental, muchos tópicos sobre el tema de la educación que él se expresó. Y él no puede destituir al ministro de Educación. O Mira, sea, no entiendo la necesidad. Pero no solo eso, no puede destituir a Bartolomé Pujol. Pero no solo eso, o sea, la señora Gloria, con todo su respeto, óyeme, ahí ponen un huevo tras huevo. En el caso que no sea usted que ponga los huevos, vote a todo el mundo, que hay siempre hay un error. Con cada proyecto que ustedes hacen, hay siempre hay un error donde hay que disculparse, hay que echar para atrás y que hay que decir. Y lo bueno de eso es que con todo lo que pasó con el tema de la página y los bonos, donde ahí se le va a dar un bono de 1.500, esto es importante que el país lo sepa, que el licenciado Danilo Medina va a recibir un bono de 1.500 pesos. Hipólito Mejía va a recibir un bono de 1.500 pesos. Leonel Fernández va a recibir un bono de 1.500 pesos. Entonces tú te preguntas, Eury y lo demás, ¿por qué razón el presidente sale anoche, domingo, con un mensaje donde dice que se siente sumamente orgulloso de los planes y los proyectos que ha llevado a cabo el programa Supérate? Pues yo entiendo que no hay que sentir orgullo por eso. yo entiendo, mira, rescatando varias de las cosas que tú has mencionado, volviendo al principio y terminando al final, como, como lógico. Eh, en primera instancia, por ejemplo, de pronto, porque no todo el mundo sabe todo y las buenas intenciones, hay personas que dicen que con buenas intenciones está pavimentado el camino hacia el infierno, ¿no? Eh, pero como no todo el mundo sabe todo, de pronto al mandatario, el primer mandatario de la República Dominicana, le dice, mira, lo que tenemos que hacer es esto, porque esto funciona. Y como el primer mandatario está acostumbrado a la vida de campaña, que fue su mayor tiempo en la política, como casi todos los presidentes, porque tú haces mucha campaña y después que tú Tú ganas. estás diciendo que el presidente perdió mucho. No necesariamente, sino porque si tú miras, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, de Danilo Medina. Danilo Medina tuvo en campaña con Lionel, perdió en el 2000, intentó en el 2004, perdió en el 2000, en el 2008 y en el 2012 que se hace presidente. O sea, tú tienes 6 intentos, 6 intentos y después que tú logras y tienes 2.
Pero en el caso puntual del presidente Luis Abinader, entiendo que hay un factor que es como que su equipo no ha transicionado y ya tienen 4 años en esto, o sea que parece que es tan difícil de aprender, pero no ha transicionado de la vida de campaña a la vida de mandatario. Inclusive la institución de comunicación, de estrategia de comunicación del gobierno, como que no ha transicionado esa parte, ni los mismos funcionarios han transicionado esa parte, como ya yo no soy un opositor, yo no tengo que decir lo que se va a hacer, yo tengo que hacerlo y comunicar cuando lo hice. Esa es la diferencia. Cuando tú eres oposición, tú sencillamente, o no sencillamente, cuando tú eres oposición, tú dices las cosas que se pueden hacer porque tú no tienes la potestad de hacerlo. Tú cuestionas las cosas que se hacen y das propuestas para mejorar las cosas que se hacen porque no tienes la potestad. Cuando tú tienes la potestad, tú la haces y entonces la comunicas. Y hemos visto, y ahí aterrizo en lo de la educación y demás, hemos visto un conjunto de promesas y vamos a decir que situaciones en las que se dice que vamos a resolver el problema, y el problema nada que se resuelve. Tú ponías como ejemplo la Policía Nacional. La Policía Nacional tenemos, desde que se llegó al gobierno, se hizo una comisión. Después que se hizo la comisión, se hizo un fideicomiso. Después del fideicomiso se compraron unos elementos. Después que se compraron esas cosas, se intentó otra cosa. Después tenían a un comisionado que era alguien del PNUD, de la ONU, que no recuerdo cómo se llama. Después ese comisionado dura 2 años cobrando la funda, porque cobraba un dinero bien grueso. Sale ese comisionado, ponen a otro de Colombia. Y ahora lo único sustancial que se tiene que mostrar es que graduaron a 1026 personas. Se remodeló un poquito el currículum, que nadie sabe cómo se remodeló porque no se ha hecho público, y que se van a comprar un uniforme nuevo y que se cambió la flotilla de vehículos. O sea, lo más sustancial que tú tienes son 2 inversiones con un retorno muy bajo. La delincuencia sigue en aumento, los atracos siguen en aumento. Nosotros tenemos tanto material de delincuencia que aquí hay 2 cuentas que se llaman Atraco RD. 2 cuentas que se llaman Atraco RD, de tanto material que produce la República Dominicana en cuanto al factor delincuencia. Tú tienes los mismos, ¿cómo se llama esto? Los destacamentos. Se han mejorado algunos, pero no es sustancial conforme al gasto. Entonces, cuando tú tienes a un primer mandatario, no necesariamente la figura de Abinader, un primer mandatario en sentido general, que te dice que va a hacer cosas y te repite que va a hacer cosas y te repite y te repite y te repite, pero no termina de hacer las cosas, tú colocas a la sociedad en una posición de hastío. Y eso está generando un repudio. Está bien que él no va a volver, pero ese repudio que está generando en el gobierno, como decía alguien que conozco, se va a tramutar al PRM. Y en el 2028, el desgobierno que está haciendo la gestión de Luis Abinader va a reflejarse en todo lo delfines, y los delfines parece que no están viendo eso. Porque en el 28 la tienen difícil. Si Luis Abinader sigue maltratando la comunicación como la está maltratando, porque es un exceso. O sea, sí, es un exceso, no. A sinceridad, no sé qué ha pasado ahí, porque ella está altón, o sea, molesta. O sea, es como que no hay nada. Incluso se le pierde el interés a lo que es lo que representa el presidente, que, o sea, tú eres el primer mandatario. Entonces, que la gente tenga esa facilidad o sea, de que tú lo satures. Ni siquiera en Estados Unidos. Fíjate que casi la mayor porcentaje de información la da un vocero. como debe ser. Porque para eso hay un vocero. La institución de la presidencia tiene su Y comunicado. eso suelen hacerlo mayormente, presidente. Siempre partidos y gobernantes más de izquierda. Y yo entiendo que el presidente no es de izquierda. No. Ahí es donde la sociedad dominicana se ha confundido. Nosotros tenemos, desde que se murió Balaguer, que nosotros tenemos populistas. Y no es un tema de... No, y se lo voy a poner claro. Desde que murió Joaquín Balaguer, el doctor Joaquín Balaguer Ricard, desde que Balaguer, todo el mundo conoce a Balaguer. Dilo, el máximo líder político que ha dado este país. Dios te bendiga. Desde que murió Balaguer, aquí lo que nosotros tenemos son populistas. y cuando tú te das cuenta, no es mentira. Tú tienes de que en el 96-2000, con todo el respeto que merece el doctor Fernández, del 96-2000, ¿qué te país era de derecha? Ajá, regalando computadoras en las escuelas. Bueno, lo que pasa Tú abriste el libre mercado, pero no necesariamente significa que tú eres totalmente nacionalista. Porque del 96 al 2012 fue que entraron haitianos. Del 96 al 2012 fue que entraron la mayor cantidad de haitianos. Ahí fue que se abrió el país un chin. Entonces,
Cuando tú miras la realidad, vámonos con Leonel, vámonos con Hipólito. Hipólito di que un partido di que muy de empresario, muy vaina, y tenía el INESPRE. Y la quiebra de Baninte. Vámonos con Leonel 2004-2008. ¿En dónde tú pones el espectro de Leonel? En el 2004-2008. Recupera el problema que se armó con la quiebra de los bancos, que no fue totalmente culpa de Hipólito. La gente le quiere echar toda la culpa a Hipólito, pero no fue totalmente culpa de Hipólito. El Poder Ejecutivo estaba por ley obligado a responder cuando un banco quebraba. Él tuvo que firmar el decreto porque eso era lo que mandaba la ley. Y el país se tuvo que resolver. Vino la crisis, Leonel resuelve, o más bien acomoda con sus metodologías económicas. 2004-2008, tú no encuentras en qué parte del espectro entra el criterio de Leonel. Pero del 2008-2012 tampoco. Y Danilo. ¿Qué era Danilo? Danilo era socialista, populista, socialdemócrata. ¿Qué era Danilo? Tú no lo encuentras tampoco. Porque la realidad es que los partidos de República Dominicana lo que son es dineristas. Todos los partidos de República Dominicana lo que son es dineristas. Y el mismo PRM, para poder ganar la presidencia en el 2020, tuvo que comprar los otros partidos aliados que le habían levantado la mano en el 2016 a Danilo. Todos esos aliados que tuvo que están blanqueados eran el PCR, el mismo de la Altagracia, no me acuerdo cómo se llama, el PLR creo que se llama. PLR. El PASOE, el MODA. Todos esos movimientos, el MODA era un movimiento de Leonel. Y después de Danilo. Entonces, cuando tú miras la realidad, República Dominicana lo que tiene dineristas. Aquí no prima la ideología política. Lo que pasa es que aquí Entonces, la gente no suele asumir compromiso con una ideología. Esa parte la entendemos. O sea, pero, cambia según le beneficie. según le convenga. Pero ahí viene la otra parte. El PRM estatutariamente es socialista. El PRM es aliado del PASOE. Que eso la gente no se acuerda. No, y debería acordarse porque el PRD también lo era. El PASOE fue que vino y entrenó al PRM en su fundación en el 2014. Entonces, las políticas de izquierda que usted ve del PRM, por eso era lo que yo era. O sea, eso es como que tú le digas, ay, mira, tú eres contador, tú pones los impuestos. Sí, pero tú eres contador. En eso fue que tú te formaste. Así que tú vas a funcionar. O sea, a veces hay cosas en este país, ay, que el gobierno está poniendo que esto y que lo otro, sí, pero eso es lo que son. ¿Verdad? No, pero yo ya en algo más específico y más sincero, yo creo que el presidente debería de volver a canalizar el tema. O sea, él está saturando sin necesidad. O sea, presidente, con todo respeto, lo que usted dijo ayer, se lo dice en buen dominicano, sin necesidad de ofender, fue una pendejada. Porque usted, o sea, eso usted lo podía decir hoy en la semanal, porque usted hoy se va a juntar con casi 40 periodistas que le van a preguntar de todo, donde usted puede anunciar todo y donde usted puede compartir con ellos el parecer sobre su gobierno. Es lo que yo entiendo, porque satura la imagen de la institución presidencial. O sea, no había necesidad. Y algo así de la nada, o sea, voy a hablar hoy, pero también voy a hablar mañana. Y es verdad, usted es el presidente y tiene que tener una comunicación con el pueblo. Pero la comunicación suya con el pueblo es muy predecible desde mi punto de vista. Yo, cuando el tema de la vista pública, el tema de la reforma. De la reforma. Yo creo que fue Dios que no me dejaran hablar, porque eso iba a ser tal cual. O sea, usted hace jugada con el único interés de que fracasen para usted echarla para atrás y venderse como un héroe. Esto es lo último. Y eso es constantemente. O sea, no es una vez que pasa. O sea, desde que él llegó, recordemos la primera reforma. O sea, todas sus decisiones. Lo único que usted no echa para atrás son los nombramientos. O sea, no entiendo. O sea, usted cuando nombra a alguien, le pueden decir, ese hombre se queda ahí. Porque yo ya entiendo. Y eso hay que comprender. El presidente, hay funcionarios que él entiende que no pueden, o sea, no lo pueden quitar. Y eso es bueno que lo sepan los PRMistas, porque la mayoría de los funcionarios que se critica, que este país rechaza como país, ni siquiera es que son miembros activos del PRM. Porque vamos a ser sinceros. El ministro de Educación no es un dirigente del partido. No, nunca lo fue. No, y Bartolomé responde a otros intereses. Sí, pero estamos hablando del trabajo político. Aquí hay muchos PRMistas que no ocupan cargos públicos. Hicieron un trabajo por Luis Abinader. Es que mira, eso deja ver lo mucho que él quiere sus bases. Déjame. Y esa misma base, y tú lo dijiste anteriormente, y disculpa, Eury, ¿qué tú dijiste anteriormente? Aquí lo que son es dineristas. Sí. Entonces, ¿qué va a ser esa base? Mi hermano, usted fue presidente y a mí usted no me dio la oportunidad.
Ahora viene otro que sí me prometió que me va a dar la oportunidad. Porque no tienen una ideología. No se identifican con nada. Se identifican con su dinero. Con lo que le pagan. Pero mira, yo creo que nosotros como país hemos cometido uno de los más grandes errores históricos. Y es ¿Cuál es? Porque hemos que, cometido mucho. sí, pero uno de los más grandes es pensar que el Estado es la finca de quien gobierna. Y no lo es. No, no lo es. Nosotros hemos dejado porque estamos acostumbrados, porque tras la dictadura, que fue una dictadura, por más cosas que se puedan rescatar, tras la dictadura, mutamos a un tipo de caudillismo y posterior a la mutación de un caudillismo hemos pasado a una finca, donde el gobernante de turno elige, que es su prerrogativa constitucional, elige funcionarios que estuvieron de su lado, pero que no necesariamente tienen las competencias correctas para responder a las necesidades del Estado. Y ahí es donde está el problema, porque tú me puedes decir, ok, yo puedo tener a un fulano en X función, puede que no tenga la competencia académica, o sea, no tenga el trasfondo académico, pero si tiene las competencias correctas para gestionar de manera eficiente para que el Estado reciba el servicio que necesita, no hay tema. Sin embargo, tú ves que la mayoría, no todos, porque hay gente que trata de hacer la cosa bien, aunque renuncian antes de los 3 años, la mayoría lo que ve es hacer negocio. Porque tú miras, los que tú mencionas, tú me miras al ministro de Educación. El ministro de Educación hizo su negocio con el INAFOCAM. Ahí está el problema ahora de los Michagi. Miyagi. Y la misma Miyagi. universidad que él salió en papel, pero que está su familia como en la mesa directiva, hace negocio con el MINER. Es un conflicto de interés natural. Pero por encima de eso, tú tienes el tema de TRAE, de los autobuses, que se compraron los autobuses, se quería meter una licitación para las estaciones de carga, y con las estaciones de carga se frena la licitación porque estaba sobrevalorada 4 veces. O sea, si la estación de carga costaba 10 pesos, estaba que costaba 40 pesos. Eso generó un escándalo, se echó para atrás y casi un año después, ahora saltan, bueno, que ahora están los autobuses y que no se pueden cargar. No, yo te lo digo. Este es el gobierno de la disculpa. Y son Sí. disculpas pendejas porque son cosas que ellos lo pueden evitar. Lo mismo del bono. Pero es lo mismo, mira. Y para concluir la idea, hay competencias que no se están cumpliendo porque nosotros estamos eligiendo funcionarios conforme al interés económico. Yo no necesito a un rector de una universidad en el MINER. Yo necesito a alguien que entienda el problema de la educación y que sepa gestionarlo con todos los actores. Sí, porque él no es que va a educar al país. Exacto. Tú no vas Él a ser no va a ir profesor. aula por aula de que a enseñar una materia. Exacto. Tú no vas a ser profesor. Tú necesitas ser un gestor de la educación pública de la Y República puede ser Dominicana. que quizá, como mismo lo expresó el presidente en aquel momento en su nombramiento, que él es un buen académico, Felicidades, que un sea buen asesor. maestro, pero el tema educativo, aunque necesita buenos maestros, él no va a ser maestro. Él no va a impartir clases ni estará en las aulas. Sí, Entonces necesitamos a alguien, como tú dices, que sepa gestionar el problema educativo, que pueda implementar una estrategia o que pueda implementar una idea, una solución y que se resuelva el problema educativo, porque él no va a dar clase. y que sepa consensuar, porque en la actualidad, y con esto cierro la idea y creo que podemos ir cerrando, en la actualidad nosotros tenemos una realidad y es que el gobierno actual en lo transversal es muy arrogante, muy egocéntrico. Pero mira, si son arrogantes, que él acaba de prometer que va a acabar con el hambre. Entonces, ¿qué provoca el ego? El ego no es malo, porque todos tenemos un poquito. ¿Qué provoca el ego? El ego no te permite bajarte de la silla. O sea, el ego no te permite tú decir, bueno, José tiene actitudes que yo no tengo, yo necesito a José cerca mío. Juan tiene actitudes que yo necesito a Juan cerca mío. Y aunque yo, cuando no hago eso, ¿qué provoca? Que yo todo lo que haga lo haga desde la base del ensimismamiento, de que yo sí y el otro no, y yo sí puedo y yo sé, yo soy el único que sabe. Y por eso cometen tantos errores. El Estado es la corporación más grande que tiene la República Dominicana. Porque el Estado es lo que maneja tantos temas que ninguna otra empresa maneja. Entonces, como la corporación más grande que tiene la República Dominicana necesita gente capacitada y necesita del consenso de todo el mundo. Y un ejemplo práctico, para cerrar, la reforma fiscal. ¿Cómo es posible, que está bien que se usó como dico y como señuelo, cómo es posible que tú me digas que tú vas a presentar una reforma fiscal en la forma que se presentó, con más de un 80% en vicios técnicos,
yo la leí y tanto de los otros expertos que hablaron también, ese 80% en vicios técnicos, ¿cómo tú la presentas sin siquiera consensuarlo? ¿Cómo tú lo presentas sin tener una mesa abierta? La reforma policial, tú me haces un comité, una comisión, esa comisión te hace un informe, pero donde después tú implementas nada más un 15%. Ninguno de los que están en ese comité en algún momento lo han atracado en su vida. No, porque tú tampoco tienes que estar atracado para entender el problema. No, o sea, no tiene que estar atracado para entender el problema, pero sí saber o tener más o menos de lo que es la situación de este país. Porque hay ninguno, parece que viven, no sé dónde, entiende que aquí la delincuencia ha mejorado. Y te lo digo porque ese comité que le entrega, al presidente el informe y el presidente que ha dicho. Ese comité se disolvió. ¿Y qué dijo qué dijo Faride cuando llegó? Que aquí la delincuencia ha disminuido. Mira, yo tengo datos. Aquí la delincuencia ha disminuido. Yo tengo datos. Tengo datos de primera mano de que las estadísticas no son ciertas. Yo no sé qué hará la actual, las que estaban, las estadísticas de los últimos 3 años, se maquillan. Aparte, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú basas el tema de delincuencia cuando más de un 40% de la gente que es atracada decide no presentar la denuncia porque no se resuelve nada? A ti te atracan y te roban el celular y tú dices, nada, bueno, tú lo sabes. Cambia el teléfono. Yo nunca he presentado una denuncia de Entonces, tú no me puedes decir que los indicadores son bajos cuando tú tienes todo un universo no medido. Y aparte, entonces, cuando se hacen encuestas, la mayoría de ese universo te dice que es uno de los principales problemas de delincuencia. Entonces, el tema de fondo, al final, es que los funcionarios, la gente, el gobierno, que no es de ellos, no es una corporación, pero sí se puede ver como la corporación más grande del país, no está abriéndose. Se abre delante de las cámaras, pero no se abre en funciones. Y por eso cometen tantos errores. Quizás existan algunos, que no recuerdo el nombre, pero... Hay unos cuantos, y porque no todo es nada es tan malo que no tenga nada bueno. Y yo sí sé, y con esto cerramos, yo sí sé que el gobierno puede que tenga las mejores intenciones. Y no, eso nunca se lo voy a quitar. No, pero es que Abinader llegó con buenas intenciones y tú me ves que usar Eury y el PRM. Yo no puedo mencionar un solo problema que este gobierno haya. Incluso, no solo es no mencionarlo, y a eso hay que ser sincero. O sea, aquí el problema de la electricidad no estaba. Yo no sé cómo era que lo hacían. Yo no sé qué era lo que hacían. Yo no sé si que... Yo no sé qué era lo que ellos hacían, pero aquí no había problema. O sea, eso hay que reconocerlo. Aquí cuando se terminó el gobierno del expresidente Medina, aquí el problema de la luz... Estaba casi para no resuelto. decir que no estaba resuelto al 100%, era muy difícil que se vaya. Tenía en cualquier sector. Un 98% de resolución. Y el presidente, se lo voy a decir, y esto lo puede guardar. Al día de hoy, el presidente no ha tenido políticas sociales enfocadas a los pobres por encima del anterior gobierno. No lo ha tenido. Bueno. No la ha tenido. No hay una, o sea, tú comparas las políticas sociales que hizo el gobierno pasado, el gobierno de Danilo, y yo no soy defensor de Danilo, ni tú sabes que yo no me agrada mucho, pero las políticas sociales que hizo el presidente, políticas sociales a favor de los pobres, usted que habla que quiere eliminar la pobreza de aquí al 28, usted no ha hecho políticas sociales a favor de los pobres por encima del anterior gobierno. Es para no decir que usted no ha hecho. Porque yo no, ¿cuál es política? Tú me puedes mencionar una política social de este gobierno. De un bono de 1.500 pesos, eso no supera la pobreza. Igual lo daba el gobierno anterior, no sé de cuánto era, y tampoco de 1.000 pesos. Superaba la pobreza. El gobierno anterior, o sea, en la gestión anterior había un manejo diferente, pero esos son temas que no se... El agua era más asequible. La luz daba mejor resultado. El transporte era mejor. Yo no sé qué es lo que ellos hacían, pero el metro funcionaba mejor. Bueno, por cierto, el metro. Vaya a ver lo del metro. Yo tengo que ir por ahí, pero... Entonces, yo no entiendo dónde es. Yo lo voy a dejar ahí, Eury. Vamos a dejarlo por ahí. Yo entiendo que el presidente tiene que hablar menos. Presidente, hable menos. Ha sido por hoy. Recuerden suscribirse, comentar. Déjenos el parecer. Y opine usted. ¿Usted entiende que el presidente habla mucho, sí o no? Póngalo ahí. Abinader, ¿habla mucho, sí o no? Hay cosas que Abinader no tiene la necesidad de hablar. Que ponga el vocero, que ponga un ministro, que ponga a alguien de los que están ahí. Porque para eso están ahí. Sino que gobiernen todas las instituciones. Bueno, déjenos su parecer. Señores, hasta una próxima. Nos vemos mañana.